¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Pedacitos de Fe, de mi fe católica. Este es un video diferente a los anteriores, ya que no voy a hablar de temas polémicos, sino que voy a hablar de alguien a quien amo con todo mi corazón, mi Madre Santísima, la Virgen María. Aunque viéndolo bien, sí llega a ser un tema un poco polémico, porque los protestantes, cuando nos oyen a los católicos hablar de nuestra amada Madre, la Virgen María, se enojan y hacen festín cada vez que oyen que hablamos de ella. Se dan vuelo insultándola y diciendo cada cosa que bueno. ¿Y por qué voy a hablar de la Virgen María? Porque el tema es advocaciones marianas y algunos de sus mensajes. ¿Por qué hay tantas vírgenes? ¿Por qué existe la Virgen de Fátima? ¿Por qué la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué la Virgen de Lourdes? Bueno, pues a estas preguntas y mucho más las vamos a responder en este video. Así es que, sin más, comenzamos. Antes de seguir, les pido que se suscriban al canal si es que aún no lo están y que le den like al video, porque créanme, me ayudan un montón. Ahora sí, continuamos. Antes que nada, veamos qué es una advocación. La palabra proviene del verbo latino advocare, que significa llamar o invocar. Hace referencia a la invocación y al mismo tiempo al hecho de dirigirse específicamente a la Virgen María, bajo algún título. Una vez oí decir a un sacerdote que sigo que los católicos amamos tanto a la Virgen que le cambiamos de ropa, y es por eso que muchos creen que hay varias vírgenes, pero que en sí solo es una, la Virgen María. Me dio pena oír eso, y peor que lo haya dicho un sacerdote. Es por eso que luego los protestantes dicen cada barbaridad, porque nosotros mismos les damos las armas para hacerlo. No es que los católicos le pongamos una ropa diferente a la Virgen, lo que pasa es que ella se ha aparecido en diferentes lugares y a diferentes personas a las que se les llama videntes, y ellos, los videntes, son los que dicen el aspecto que tenía la Virgen María en el momento de la aparición, y es así que se hace una imagen de cada una de las advocaciones. Cabe señalar que la única foto, la única impresión, por decirlo de alguna forma, la única que fue entregada por la misma Virgen María, es la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque ella misma plasmó su imagen en el ayate del indio Juan Diego, que para muchos no dice nada el atuendo, ni los detalles de la imagen, pero para los indígenas de aquellos tiempos era prácticamente una iconografía. Con el simple hecho de ver esa imagen, ellos sabían que la Virgen era alguien realmente especial. Ya más adelante daré a grosso modo detalles de la imagen. Como dije, existen muchas advocaciones, unas que son muy conocidas, otras que no lo son tanto. Hay unas que han sido aprobadas por la iglesia, otras que no han sido aprobadas pero que tampoco han sido condenadas, y otras que sí han sido condenadas. La iglesia tiene gente encargada de analizar las apariciones para verificar que sean auténticas y que no sean simplemente producto de la imaginación de la gente. Cabe mencionar que estas advocaciones pertenecen a lo que se llama revelación privada, por lo que creer o no creer en ellas no constituye ningún pecado y tampoco es obligatorio creerlas. Las apariciones de la Virgen tienen siempre un propósito. El principal es la conversión del género humano para la salvación de las almas. En varias, si no es que en todas, la Virgen ha profetizado, entre otras cosas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y hasta la Tercera. Ha profetizado la apostasía dentro de la Iglesia Católica, y lo peor de todo es que dicha apostasía se iba a dar desde la jerarquía de la misma Iglesia, desde dentro, y desafortunadamente eso lo estamos viviendo ya en nuestros tiempos. La advocación más antigua que se conoce es la Virgen del Pilar, porque se produce cuando ella todavía vivía, allá por el año 40 de nuestra era. Según la historia, nuestra madre se le presenta al apóstol Santiago el Mayor, o también conocido como el hijo de Zebedeo, en la región de lo que ahora es España. La Virgen se le aparece al apóstol para que de alguna manera pudiera darle ánimos en su misión de evangelizar la parte de Europa más occidental y confirmar la predicación del Evangelio en favor de los nuevos allegados a la fe, ya que según se dice, Santiago se regresaba triste, decepcionado, porque la gente no había acogido el Evangelio.
Se dice también que en la visión nuestra madre estaba parada sobre una columna, mientras que los ángeles cantaban el Ave María. ¡Wow! ¡Qué hermoso! En dicha visión, nuestra madre le pide al apóstol que construyera ahí, alrededor del pilar, una iglesia en honor a ella. Por eso se le dio el nombre de la Virgen del Pilar. Fue el Papa Pío XII quien concedió a España la posibilidad de celebrar la misa solemne el día 12 de octubre. Por eso es llamada también patrona de la hispanidad. Otra de las advocaciones que tienen varios años, creo que es muy poco conocida y que no está aprobada por la iglesia, pero tampoco está condenada, es Nuestra Señora del Buen Suceso. Esta aparición se llevó a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, en el monasterio de la Limpia Concepción. Ahí, nuestra madre se le aparece a la Madre Mariana de Jesús Torres y Berriochoa, quien era la abadesa del monasterio. En esta aparición, nuestra madre profetiza muchas cosas terribles que iban a pasar dentro de nuestra amada iglesia. Es en esta aparición en donde nuestra madre llama por primera vez a esa región República de Ecuador. A esa región en ese entonces se le llamaba Reino de Quito. El año de dicha aparición fue 1594. Entre las muchas cosas terribles que profetizó nuestra madre en esa aparición, lo que más me llamó la atención y que me llenó de dolor es cuando dijo: mi hijo adorado será rodado por el suelo y pisoteado por inmundas plantas. Recuerdo que por la pandemia la iglesia cometió el error de aprobar la comunión en la mano, y era un dolor inmenso para mí a la hora de la comunión ver cómo las personas tomaban el cuerpo de Cristo como si fuera cualquier cosa. Se quitaban el cubrebocas, se metían la hostia como si fuera una galleta y se limpiaban las manos en la ropa. Era algo realmente terrible. Esto me hizo recordar este mensaje de nuestra madre. Otra predicción que estamos viviendo en estos tiempos y que también duele mucho ver que está pasando es la siguiente. Tiempos funestos sobrevendrán, en los cuales aquellos que deberían defender en justicia los derechos de la iglesia, sin temor servil ni respeto humano, darán la mano a los enemigos de la iglesia para hacer lo que estos quieran. ¿Cómo ven? ¿Será que nuestra madre exageró o que se equivocó? ¿O en su mensaje nuestra madre no se daba cuenta que estos iban a ser otros tiempos y que el amor a Dios, que el pecado, iba a ser cosa del pasado? Según esto, la Virgen mandó que se hiciera la imagen con un artista local. La imagen de ella, por supuesto. Pero fueron los ángeles los que la acompañaban quienes terminaron dicha imagen. El relato de esta aparición es realmente bellísimo, a pesar de todo lo terrible que profetizó nuestra madre, porque como siempre nos deja un mensaje de esperanza, de salvación, que como podrán darse cuenta, no le hemos hecho mucho caso. Unos años antes de Nuestra Señora del Buen Suceso, en 1531, nuestra madre se le aparece al indio Juan Diego para evangelizar a todo un pueblo que adoraba infinidad de dioses paganos y a cuyos dioses ofrecían sacrificios sangrientos. Cuentan los españoles de aquella época que encontraron cuevas en donde había esqueletos humanos, osamentas de miles y miles de personas que habían sido sacrificadas por estos indígenas, ofreciéndolas al dios Sol. A diferencia de lo que muchos dicen y a lo que la historia cuenta, lo que vino a hacer nuestra madre fue acabar con esas masacres, con esos sacrificios y traer a esta tierra la palabra de Dios, del Dios verdadero, y convertir a miles de indígenas que abrazaron la fe católica, no solo en México, sino prácticamente en toda América. Es por muchos conocidas esta historia, y tristemente también por muchos es tomada como un invento. Ya saben, el enemigo siempre metiendo mentiras para alejar a la gente de Dios. Otra de las apariciones muy conocidas y aprobadas por la iglesia es la de la Virgen de Lourdes, que lleva ese nombre porque se apareció en un lugar de Francia llamado Lourdes. Esto fue en 1858. Ahí nuestra madre se le apareció a una niña de nombre Bernadette Soubirous, quien en ese entonces contaba únicamente con 14 años y era muy devota de la Virgen María y del Santo Rosario. Como ya lo comenté, hay un gran número de advocaciones, muchas advocaciones. Algunas solo las voy a nombrar porque no me daría tiempo de describir cada una de ellas en un solo video.
se necesitaría uno solo para cada una y de varias horas. De las que he mencionado, la que llega a describir lo que está pasando en la iglesia en estos días es, sin duda, la de Nuestra Señora del Buen Suceso. Pero hay otras. Todas han profetizado no solo la descomposición de la iglesia por parte de la jerarquía católica, sino incluso hasta el final de los tiempos. Las 4 siguientes son de las que más preocupan por sus mensajes mismos, que a pesar de que hablan de cataclismos, de desastres, nomás no nos mueven a la conversión como nuestra madre nos dice en cada una de estas apariciones. Pues si bien nos dice lo que está por pasar, también nos da un mensaje de esperanza ante estos sucesos. Mencionaré estas advocaciones no necesariamente en orden cronológico. Empezamos con la Virgen de la Salette. Ya en varios de los videos he mencionado algunos de sus mensajes. Esta aparición se dio en Francia en el año de 1846, cerca de un poblado llamado Lazaret, de ahí el nombre de esta advocación. La Virgen se les apareció a 2 niños, Maximiliano y Melanie. Los niños vieron una señora sentada en una enorme piedra. Ellos todavía no sabían que era la Virgen María. Ella tenía el rostro entre sus manos y lloraba amargamente. Los niños estaban atemorizados, pero la señora, poniéndose lentamente de pie, cruzando suavemente sus brazos, los llamó hacia ella y les dijo que no tuvieran miedo. Les dijo que tenía importantes mensajes que darle. Los niños la describieron como una señora alta y de apariencia majestuosa. Tenía un vestido blanco con un delantal ceñido a la cintura y sobre sus hombros un precioso chal blanco con rosas de diferentes colores en los bordes. Sus zapatos blancos tenían el mismo tipo de rosas. De su cuello colgaba una cadena con un crucifijo. Sobre la barra del crucifijo colgaba de un lado el martillo y del otro las tenazas. De su cabeza una corona de rosas irradiaba rayos luminosos, como una diadema. En sus preciosos ojos había lágrimas que rodaban sobre sus mejillas. Una luz más brillante que el sol, pero distinta a este, le rodeaba. Como les dije, la imagen de cada una de las vírgenes es como la describen los videntes en las apariciones. No es que los católicos cambiemos de vestido a la Virgen a nuestro antojo. Bien, seguimos. En esta aparición, nuestra madre le da a los niños 33 mensajes. No los voy a decir todos porque, repito, tendría que hacer un video únicamente para esta advocación. Hay uno que he citado en videos anteriores y es el siguiente. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Cabe mencionar que en Fátima, en la segunda parte del tercer secreto, en el que no se reveló, el que muchos dicen que sería la interpretación por parte de la Virgen de la primera parte del tercer secreto, nuestra madre dijo que la piedra angular de la tumba de Pedro debería ser removida y llevada a Fátima porque el dogma de la fe no ha sido conservado en Roma. Pero eso ya lo explicaré cuando presente esa advocación. Siguiendo con los 33 mensajes de la Salette, el segundo mensaje que nuestra madre les da a los niños es también grave porque señala a lo que son los sacerdotes. No sabemos si es a los de aquella época o estaba profetizando lo que iban a hacer más adelante. Pero este mensaje describe perfectamente lo que estamos viviendo en estos días en la iglesia, con varios sacerdotes que se han desviado del camino. Este mensaje dice así: los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por amor del dinero, por amor del honor y de los placeres, los sacerdotes se han transformado en cloacas de impureza. ¡Wow! En el quinto mensaje, nuestra madre vuelve a hacer referencia a nuestros hermanos sacerdotes, y creo que a toda la jerarquía. Dice: los jefes, los conductores del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en esas estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. En otro de los mensajes, nuestra madre también hace referencia al cierre de iglesias. Dice que serán profanadas y que los sacerdotes y religiosos, muchos serán expulsados y a otros los harán morir con una muerte cruel. Sigue diciendo nuestra madre: muchos abandonarán la fe y será grande el número de los sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión. Entre otras personas habrá incluso obispos.
Es justo decir que nuestra madre no solo señala a los sacerdotes y obispos, sino también nos señala a nosotros, los laicos. En el mensaje número 26, nuestra madre habla sobre el nacimiento del anticristo. Dice así: será durante este tiempo que nacerá el anticristo. Cuando dice este tiempo se está refiriendo a los últimos tiempos, que muchos pensamos que son estos los que estamos viviendo. Bueno, sigo. Será durante este tiempo que nacerá el anticristo. Nacerá de una religiosa hebrea, de una falsa virgen que tendrá comunicación con la antigua serpiente, el señor de la impureza. Su padre será, ya saben quién. Al nacer vomitará blasfemias, tendrá dientes, será, en una palabra, el diablo encarnado. Lanzará gritos terribles, hará prodigios, solo se alimentará de impurezas. Tendrá hermanos que, aunque no sean demonios encarnados como él, sí serán hijos del mal. Bueno, pues estos son algunos de los mensajes. Como les dije, son 33 y dejaré en la descripción del video el link de la página en donde pueden encontrar todos los mensajes. Es importante decir que nuestra madre nos habla de lo que va a pasar. Muchos pensamos que ya estamos en esos tiempos de los que habla la Virgen en esta aparición. Nuestra madre también nos dice que no tengamos miedo, que ella estará con nosotros, que ella está y estará siempre con nosotros, pero nos pide oración, arrepentimiento, que nos convirtamos a Dios. Siempre nos hace hincapié en el rezo del Santo Rosario, porque dice, es un arma poderosa para defendernos del enemigo y casi es el pase a la salvación. Bueno, no me despido, seguimos en la segunda parte de este video. Hasta luego.